Nada, agradezco en primer lugar a Silvia por haberme propuesto acompañarla en la mesa y haberme dado la oportunidad de profundizar sobre un tema que es absolutamente nuestro y que en realidad uno lo lleva colgando y no se propone justamente profundizar, analizar, estudiar, relatar, resignificar. Y por eso creo que la misma importancia que tiene este tema es producto de que la autora también es sujeto y objeto de la propia investigación, es decir, Silvia seguramente ha estado muy preocupada por ella, por su familia, por sus hijos, por el impacto que el exilio tiene y que tuvo en la vida de todos nosotros. El libro, además de agradecerle, también la felicito por todo lo que dijo y por el relato y por la síntesis que ella misma hace y por las 13 historias que son impactantes, todas ellas son historias de distintos países, de distintos exilios, todas tienen cosas en común, son muy específicas, obviamente como cualquier historia individual es una historia específica, pero sin embargo son de 3 países diferentes que tienen en común que el país de acogida, agradezco también a la embajada, al embajador y a México también, porque sabemos que fue sumamente generoso con los exilios, tanto de aquella época como con los republicanos españoles y otros. Y en esta generalidad, digamos, en esta especificidad hay también características generales que se pueden sintetizar y se pueden sacar conclusiones. Es decir, al leer las 13 historias y como niño, que soy claramente el niño de la mesa, como niño del exilio, me identifico con cualquiera de las 13 historias. Y por lo tanto, obviamente, son historias que son generalizables. Es decir, dentro de esos impactos específicos, de esas decisiones que tuvieron que tomar las familias, pero a su vez, más allá de que sea una polémica en el propio libro, creo que es bastante cómodo llamarnos nosotros de segunda generación, porque no somos los que decidimos, los que tomamos la decisión, sino que en aquella época éramos niños, y por lo tanto, así hubiéramos nacido, como en mi caso en Uruguay, porque llegué con 11 años a México, o hubiesen nacido o nacieron en México, somos de segunda generación por esa característica, pero a su vez, si bien hay cosas muy específicas de nuestra generación, en realidad cualquiera de los miembros de mi familia forman parte de esta historia. Es decir, porque tanto los niños como los adultos fuimos y vinimos a México y tomamos decisiones, en particular, en mi caso, yo tengo una hermana y un hermano que se quedaron a vivir en México, que viven actualmente en México, pero que a su vez decidieron en 2 momentos distintos, cada uno de ellos, volver a Uruguay, y los 2 decidieron, por motivos diferentes, regresar a vivir a México. Mi padre, ya fallecido, también le pasó lo mismo, y justamente fue él el que decidió, y que de alguna manera, culturalmente, justamente en el caso de mi padre no fue así, no explícitamente, pero transmitía los valores a través de otras formas que no verbales, digamos, o formas no verbales, transmitía esos valores que él predicó, luchó y conquistó, y junto con otros compañeros y compañeras, volvió a Uruguay, pero él luego se regresó a México. O sea, quiere decir que ir y venir tiene estas características. Es un vivir en el aire, la tierra que se pisa y la que se piensa envolver. ¿Cuál es la que se piensa envolver? Si bien Sánchez Vázquez, que es el epígrafe que tomó la autora, pensaba en volver a España, porque era un filósofo muy reconocido en México, un filósofo español, para nosotros la tierra que se piensa envolver no sabemos cuál es, en definitiva, porque estamos en una y queremos volver a la otra. Y esto es lo que se relata permanentemente en cualquiera de las 13 historias que se leen acá.
Creo que es importante destacar que ese amor y esas características en común, o sea, son producto también de que nosotros nos juntamos con hijos de exiliados o hijos de mexicanos que tenían una cultura sumamente similar, en particular intelectuales mexicanos, que tenían una cultura muy similar a la nuestra. Entonces, el México afectivo, el México que nosotros amamos, se plasma en personas concretas, y esas personas concretas formaban parte de nuestro entorno y pasaron a ser nuestros amigos y amigas entrañables y nuestras familias. Entonces, en los momentos de idas y de vueltas, o sea, si recuerdo mi caso, pero están acá también el relato de 13 historias diferentes, yo recuerdo con 18 años adentro del avión y un montón de amigos y amigas, o sea, cerca de 20 personas, además de mi familia, porque nos veníamos todos separados, era una locura la vuelta. A mí se me desgarró el corazón y obviamente es una cosa que mantengo. Entonces, creo que preguntarse qué diferencia hay entre nosotros, ¿no?, los que obligados nuestros padres a desterrarse, y gente que toma las decisiones por otros motivos y en otros países, la primera diferencia es el vínculo político, el deseo de la transformación social, los exiliados y su cultura política ¿cómo andás? Y su cultura política y la transmisión de ese valor. Es decir, yo supongo, porque obviamente Silvia, que conoce el tema, habrá estudiado muchísimo el tema, un exiliado que por motivos económicos, un uruguayo que por motivos económicos se va a Estados Unidos, o se fue incluso en el mismo periodo, porque la dictadura hubo crisis económica, o en otro periodo histórico, se va a Estados Unidos, su comportamiento con respecto, más allá de la añoranza que plantea Jaime Ross en su maravillosa canción de un exilio económico, seguramente no ocurre lo mismo con la segunda generación y la tercera generación. Entonces, los valores que implícitamente, con comunicación verbal o no verbal, con símbolos que nos transmitían en nuestras casas, hacían que nosotros admiráramos de tal forma esa lucha y deseáramos de tal forma esa lucha, que queríamos participar en la transformación y en ese cambio, pero en nuestro país, y no en el país que nosotros nos estábamos integrando, que era, en aquella edad que nosotros teníamos en aquel momento, era México. Nuestros amigos eran mexicanos o eran hijos de exiliados de estos países justamente, y nietos o hijos de españoles exiliados, republicanos exiliados también, que coincidimos en las generaciones, aunque a ustedes les parezca, o los que no conozcan México directamente les parezca raro por las fechas. Sin embargo, íntimos amigos míos son hijos de españoles que, claro, que fueron españoles que llegaron con 2 o 3 años a México y que, por lo tanto, mis amigos son de tercera generación. Y estos amigos, entonces, esta forma de elemento cultural de transmisión, los republicanos españoles se lo plantearon institucionalmente fundando colegios de formación para sus propios hijos y sus propios nietos, colegios que existen hasta el día de hoy, y por supuesto para mexicanos también. Y en esos colegios es que nosotros desarrollamos este tipo de vínculos, estos vínculos afectivos y de amistad con las personas y con México en sí mismo. Y esta característica creo que es muy importante para que las historias se puedan generalizar. En realidad es una característica en común, porque yo leo las historias y las historias son de personas que que se formaron en primaria y en secundaria en los colegios que nosotros fuimos, que es el Colegio Madrid, que es un colegio en el sur de la Ciudad de México muy importante. Yo en particular en el Centro Activo Freire, que bueno, que lamentablemente es una secundaria que ya cerró, pero está el Luis Vives, que creo que sigue existiendo.
Y entonces, para transmitir este valor cultural, había una cosa muy graciosa de los españoles republicanos, que decían que los españoles exiliados ya no tenían dedo índice, porque golpeaban la mesa y decían, este año sí volvemos. Entonces, con el tiempo, naturalmente, entonces esa es la transmisión, y mis amigos son de tercera generación, mis amigos, digamos, que son mexicanos por supuesto, pero que son de tercera generación de exilio españoles también. Y bueno, y entonces, digamos, no conozco a todos obviamente, porque los republicanos fueron muchísimo más que nosotros, y naturalmente, hablando de tercera generación, son cientos o tal vez miles, deben ser miles y miles de personas, no sabemos, pero la experiencia personal que yo tengo es españoles que siempre, todos ellos, fueron a vivir un par de años a España, o sea, necesitaban conocer cuál era la experiencia, la tierra, digamos, la cultura, pero también vivir la parte simbólica, política, cultural. Y entonces el asunto es, digamos, que además se retrata muy bien, yo creo que en las 13 historias, es la permanencia de esta situación que nosotros vivimos. Es una cosa que se mantiene en el tiempo, porque con los españoles hablo de tercera generación, pero yo ya puedo hablar de mis hijos como tercera generación, que son mis hijos, pero son los nietos de mis padres, obviamente, y o la hija de mi hermana, que nació en México, pero ama Uruguay, y de hecho le dice a mi hermana que quiere venir a Uruguay a vivir, porque se siente identificada con el Uruguay. Es decir, esto es un elemento que transcurre en el tiempo y que se ha mantenido y que se seguirá manteniendo, y a su vez impacta no solamente sobre los protagonistas de las historias, sino que vuelve a otras personas protagonistas, como por ejemplo a la esposa de mi padre, que viene a Uruguay y quiere estar con... Ella es mexicana, y añora y nos extraña, y nos extraña a nosotros, por supuesto, que a mi padre, sobre todo, pero también a la familia, o sea, necesita un vínculo. Y ella es mexicana, es decir, impacta también a las personas, es decir, a todo el conjunto de vínculos que se han establecido con las idas y vueltas. Nada más, estos son los comentarios así generales que quería hacer del hermoso libro que nos regaló Silvia. Buenas noches a todos. Lo primero que quiero expresar es que es muy significativo para mí presentar este libro en la embajada de un país que acogió a tantos cientos y miles de chilenos, de argentinos y de uruguayos. Y lo digo yo, que no soy una de las que estuvo en México, porque estuve en el Uruguay. En segundo lugar, también quiero decir que es un orgullo para mí presentar o estar en la presentación de un libro de una historiadora que, además de amiga, es una gran historiadora como Silvia Dutrenay. Por eso lo primero que me interesa destacar de aquellos niños del exilio es que este libro forma parte de una vasta obra centrada en los temas de los asilos, de los exilios, de las violaciones a los derechos humanos y de las protecciones a los derechos humanos. La embajada doblegada, tramitando el pasado, tiempos de exilio, un conjunto de libros de Silvia, y en particular uno que me parece que es un hito historiográfico, que es El Uruguay del exilio, que es el libro más importante que me parece a mí hay sobre los exiliados uruguayos, que Silvia dirigió y coordinó. Cuando estaba leyendo el libro, me hacía permanentemente una pregunta que me parece que es clave, que es: ¿quiénes fueron las víctimas de la dictadura, de las dictaduras? Desde que terminó la dictadura hasta hoy, hace ya décadas, hemos contestado en Uruguay de diferentes maneras a esta pregunta. Las diversas respuestas que hemos ido dando, la suma de capas que fuimos acumulando una tras otra,
da cuenta de un largo, complejo y muy largo proceso de construcción de nuestras miradas sobre el pasado. Significó un gran esfuerzo visualizar algunos sujetos colectivos: las mujeres, los integrantes de grupos de la izquierda no armada, los exiliados, los que vivieron la dictadura en Uruguay. Hace muy poco tiempo me parece a mí que como sociedad estamos empezando a entender que en cierto sentido cualquier persona de cualquier edad e incluso de cualquier orientación política que viva bajo las condiciones del terrorismo de Estado es una víctima. Por eso me parece que es preciso detenerse en el objeto de estudio que eligió Silvia, porque lo que hace especialmente relevante desde el punto de vista historiográfico esta investigación es precisamente la elección de su objeto de estudio. Si bien hay algunos valiosos trabajos sobre la segunda generación, por ejemplo el texto de Cristina Porta en ese libro El Uruguay y el exilio, este es el primer libro que se centra, que su tema único es la segunda generación, me parece. Por eso creo que es un gran acierto el título central del libro, porque sintetiza claramente ese protagonismo, ¿no? Los entrevistados no hablan como hijos, son aquellos niños, son estos adultos, son ellos sí, esta vez, el centro del interés. De allí también el gran aporte que significan las fotos en el libro, que les pido que cuando lo lean las miren con detenimiento, porque hablan mucho esas fotos. En general, a los hijos de quienes tuvieron que irse de sus países se los consideró como los hijos de los exiliados. En ese modo de nombrarlos, en esa énfasis en lo filial, ya se proyectaba la mirada, las víctimas, desde esa perspectiva, eran los adultos. Esta investigación, como todas las buenas investigaciones históricas, parte de una pregunta, que en sí misma es valiosa y fecunda. Se pregunta la autora: ¿se percibe y se vive el exilio de la misma forma en los adultos que en los niños? ¿Qué han significado las circunstancias del exilio para aquellos niños que acompañaron a los adultos total o parcialmente en el tramo vital enmarcado entre el abandono del terruño, pasando por el asentamiento en suelos ajenos, hasta las instancias de retorno o permanencia? Por eso, lo que la autora, lo que Silvia se plantea, lo dice así ella, es contemplar la repercusión del exilio en la subjetividad de quienes entonces eran menores, jerarquizando, y esto es muy importante, el sesgo afectivo emocional. Así que en esta investigación aparecen claramente dos cosas: lo generacional y la importancia de investigar los procesos emocionales en quienes fueron víctimas de las dictaduras. Estas historias de 4 Argenmex, 5 Chilemex y 4 Urumex, yo estoy aprendiendo esta definición, definen con tanta claridad, con una claridad meridiana, la noción de que se les denomine como se les denomine, aquellos niños sufrieron en carne propia las consecuencias de las dictaduras del Cono Sur. O dicho de otro modo, la biografía de estos seres humanos, nacieran donde nacieran, estuvieron determinadas por el terrorismo de Estado que se implementó en Chile, en Argentina y Uruguay. Era hora ya que se creara, como tan bien lo llama Silvia, un espacio de escucha para ellos. Espacio de escucha que la propia Silvia u otros historiadores irán ensanchando para abarcar a otros niños y a otras circunstancias. Porque nada es más falso, y este libro lo demuestra cabalmente, que creer, como a veces se repite con una escandalosa liviandad, que ya sabemos todo sobre las dictaduras de los 70 y los 80. Quisiera compartir con ustedes cinco asuntos que me quedaron especialmente resonando, así como sin analizarlos, para alargárselos a ustedes para cuando los lean. Uno es la importancia de la música, del lenguaje oral, del habla, de los modismos, de los dichos y de la comida como elementos constitutivos de la identidad personal y por lo tanto del sentido de pertenencia a una comunidad. Lo de la comida realmente es asombroso. En este sentido, el subtítulo del libro también me pareció un acierto, porque
se jerarquiza en él la cotidianeidad y cómo ésta transcurre entre dos regiones, entre dos territorios, entre dos culturas, como recién también lo decía Gustavo. Cómo la cotidianeidad construye la subjetividad a través de gestos, a través de tonos, a través de gustos y olores, de canciones, de tradiciones en apariencia, solo en apariencia, minúsculas. Y es en ese navegar entre uno y otro gusto en la comida, entre uno y otro dicho en el lenguaje oral, que se va construyendo esa noción dinámica, contradictoria y compleja de identidades y patrias, así en plural, así de no dilemática, así en minúscula. Pocos libros como este me han dejado la certeza de que esa noción tan pública y colectiva como parece ser la idea de patria, es al final y al cabo una construcción íntima y personal. Segundo, resultó muy interesante cómo la mayoría de los entrevistados siente el fútbol, los partidos de México-Argentina, Chile-México, Uruguay-México. El fútbol como un nudo angustioso que desacomoda la doble identidad, porque por un rato el partido de fútbol implica elegir, implica optar, implica renunciar a un cuadro y a una bandera durante 90 minutos. Y eso es justamente lo que aquellos niños, con mucho esfuerzo, han tratado de no hacer. Decidir de dónde es uno es muy difícil, dice un entrevistado. Soy de los dos lados, dice otra. ¿Qué importan los límites geográficos?, se pregunta otro entrevistado. Ellos, que han aprendido a convivir con cierta doble identidad, rehuyen en general la circunstancia de ver un partido. Algunos prefieren incluso no ver un partido, por ejemplo, de Argentina-México. Otros hinchan, esto es increíble, un ratito por uno y otro ratito por otro. Ellos que de un modo u otro han intentado no ser diferentes, no hablar distinto, han logrado con esfuerzos y paciencias diversas superar eso dilemático, hoy soy de aquí o soy de allá. Tercero, la importancia en el exilio, una cosa que me quedó resonando y en general supongo yo en circunstancias límites, de los vínculos afectivos, no siempre, no necesariamente sanguíneos. Los compañeros de sus padres son sus tíos, los hijos de los compañeros son sus primos. Todo aquello que constituyó una red de contención se nombra y se vivencia como familia. Es lo vincular, es lo afectivo y no tanto lo biológico, lo que predominantemente marca y se recuerda de la infancia. El otro punto es el tema de las pérdidas. Si en el adulto exiliado la gran pérdida de que comienza en el momento del exilio, para aquellos niños un momento clave de recomposición de sus vínculos se produce cuando muchos de sus compatriotas retornan al país de origen. Incluso hay otro momento clave en algunos de ellos y es cuando después de vivir un tiempo, como decía Gustavo, en el país de sus padres, vuelven por decisión propia a México. Creo que este asunto es muy importante en cuanto demuestra cómo los sufrimientos producidos por las dictaduras se prolongan en el tiempo mucho más allá de los tiempos políticos, de las leyes, de las cronologías. Hay una especie de inconclusión de lo sufrido, una cierta imposibilidad existencial de poder colocar un punto. Esto incluso se constata en el modo en que muchos de aquellos niños se plantean cómo transmitirle a sus hijos su propio pasado. Y es de destacar el peso con el que aparece el futuro en este libro sobre el pasado. También me preguntaba qué importancia tendrá, dentro de unos años, cada una de estas entrevistas en relación a la transmisión generacional. ¿Leerán estos testimonios, estos 13 testimonios, los nietos y los bisnietos de aquellos, los primeros exiliados, los adultos? Y por último, impresiona e interpela en el libro, en la mayoría de los entrevistados, el peso de los silencios en la conformación de sus vidas. Si hay algo que definitivamente nos hace ver a aquellos niños, hoy devenidos en adultos, como víctimas directas del terrorismo de Estado, es la importancia en la conformación de su identidad de la tragedia de todas las palabras que no pudieron ser dichas, que no fueron dichas cuando ellos eran niños. Las dificultades en la comunicación verbal entre padres exiliados e hijos
resulta uno de los asuntos más conmovedores y removedores de esta investigación para mí. Creo que la comunicación entre padres e hijos bajo las condiciones de terrorismo de Estado es uno de los temas que nos quedan por investigar y que en ese sentido también Aquellos niños del exilio, este libro de Silvia Buitrenit, se convertirá en uno de los trabajos pioneros e ineludibles sobre esa temática, sobre la comunicación entre las generaciones. Quiero terminar estas palabras no con mis palabras, sino con las palabras de uno de aquellos niños, porque me parece que en ellas se sintetiza esa dolorosa y compleja búsqueda de la identidad que aparece constantemente en el libro. Dice uno de ellos, y no importa si es argentino, chileno o uruguayo, dice soy y de donde soy es lo que soy. Gracias. Yo quiero empezar hablando de Silvia. Efectivamente, Silvia es una gran historiadora, es una historiadora con una muy profusa obra que entre sus objetos de estudio sobre los que ha avanzado fundamentalmente se encuentra este del exilio. Es una investigadora, pero al mismo tiempo cumple una suerte de liderazgo intelectual, porque ha promovido que esta temática pudiera ser investigada en clave regional, conjuntando a investigadores de distintos orígenes, de distintas generaciones, de distintas procedencias, lo cual le da a su trabajo un perfil muy especial y una referencia muy central en los estudios sobre las dictaduras y sobre este aspecto tan singular para ver las dictaduras, que es el del exilio. Silvia y Martín me enseñaron a amar a México. Y a partir de entonces supe que México es uno de los lugares insustituibles para América Latina. Por eso, cuando en las discusiones sobre inserción internacional me dicen que México ya es Norteamérica, y México es Norteamérica también, o que México forma parte del NAFTA, y México forma parte del NAFTA, o que hay realidades geopolíticas que establecen como un corte entre Sudamérica y Centroamérica y México, cuya vida está fuertemente dominada por el gigante imperial que todos conocemos. Yo lo que digo y replico, y lo digo desde la experiencia, es que México es y será siempre América Latina. Es uno de los corazones más vibrantes de América Latina. Y lo es sobre todo, más allá de los gobiernos, lo es por su sociedad, por su gente, por la hospitalidad que han tenido de generación en generación con los perseguidos, no solamente de América Latina, sino por los perseguidos del mundo. Y esa es una de las historias que hace a México más entrañablemente amable. Seguramente todos podremos tener de México miradas diferentes, pero esta es insustituible. Y esta yo la aprendí conociendo familias de Urumex y familias de Argenmex y de Chilemex y de otras tribus que de alguna forma también conforman a México. Es un espejo, el del exilio, el de la migración,
es un espejo muy valioso para entender al Uruguay, además. Porque nosotros somos una sociedad de aluvión. Somos una sociedad impensable sin esta experiencia de distintas formas de exilio. Cuando Citarrosa, que supo vivir el exilio en México, le canta al gallego y le dice: tú no sos más extranjero que yo, lo cual podría traducirse como: yo soy tan extranjero como tú. Le está diciendo algo que es una vivencia entrañable, profunda, sobre todo cuando está asignada por la marca de pasados traumáticos, de una dictadura con terrorismo de Estado, pero también del hambre, ¿no? De la migración forjada por el hambre, por la búsqueda de encontrar un refugio para vivir. Recuerdo que Primo Levi escribió alguna vez que temía que Hitler hubiera dañado a sus descendientes en segunda y tercera generación. Y hoy los estudios sobre los traumas de los genocidios y los traumas del terrorismo de Estado han revelado de manera muy profunda, muy consistente, desde el ejercicio multidisciplinario, que puede probarse que esos pasados traumáticos dañan en cuarta generación. Por eso, si será importante trabajar el tema de estos invisibles, que son los hijos y los nietos de... Por eso, si será importante ampliar la visión del objeto de estudio e incorporar justamente a los que cargan en sus mochilas las marcas, las tradiciones, las raíces, ese descentramiento, ese perder el centro, que, como bien se dice, es en algún sentido el exilio. Daniel Gil y Marcelo Viñar, mis hermanos, me han enseñado que la experiencia vital, fundamental, se comparte entre abuelos, padres e hijos. Que esas tres generaciones es como que construyen entre sí un vínculo muy especial, lo cual no quiere decir que no haya bisabuelos o bisnietos o raíces más lejanas, pero entre esas tres generaciones hay un vínculo, hay una transmisión particular, hasta tal punto, y esto se ve en muchos de los testimonios, hay una temporalidad compartida. Esas tres generaciones, más allá de cuántos se hayan o no conocido directamente, son contemporáneas, viven una misma temporalidad. Pueden sentirse conmovidos, aunque de manera distinta, pero conmovidos por los mismos olores, por los mismos sonidos, por las mismas morriñas, por las mismas nostalgias. Muchas veces a los hijos de exiliados les pasa como al Paco Espínola, que se enteró que era de Peñarol un domingo de tarde, cuando se sintió triste y no sabía por qué, y buscó y buscó y buscó,
y alguien le dijo que Peñarol había perdido. También en la mochila de los hijos de... Y eran épocas que Peñarol perdía poco, no como ahora, que se ha vuelto frecuente. Esa contemporaneidad, que no es lo mismo que coetaneidad, podemos vivir en el mismo momento que personas muy cercanas, pero no ser contemporáneos de ellos. La temporalidad es otra cosa, es una cosa mucho más profunda. La contemporaneidad entre abuelos, padres e hijos signados por el exilio es una contemporaneidad muy particular, muy singular. Y esto aparece a lo largo de todo el libro y nos lleva, bueno, a categorías complejas, resbaladizas, como es la propia categoría del exilio. Ser exiliado o ser hijo de exiliado. ¿Hasta qué punto es lo mismo y no es lo mismo? ¿Hasta qué punto es distinto? ¿Hasta qué punto es una identidad que se construye de una vez y para siempre? ¿Hasta qué punto un hijo de exiliado no puede volverse él mismo y sin pasado traumático, un exiliado? A partir precisamente de esa vivencia subjetiva. Las conexiones generacionales. Los intervalos psicológicos. En sociedades en donde justamente los intervalos psicológicos cada vez se recortan más, a tal punto de que en una misma clase en donde más o menos uno tiene alumnos de la misma edad, sin embargo puede tener muchas generaciones, porque los intervalos psicológicos ya no se miden como los medía Dilthey u Ortega cada 15 años, ¿no?, con los fenómenos que marcaban los años de formación, sino que de alguna manera se han acelerado. Y sin embargo la marca del exilio, que establece, bueno, raíces en entredicho. Me contaban que Wilson Ferreira, los domingos de tarde, tenía una lectura preferida que compartía con su esposa. Era la lectura de la guía de teléfonos de Montevideo. ¿Y saben lo que hacía? Leía y de pronto descubría a alguien que había conocido, descubría una calle, descubría una esquina. Y era una manera de construir un puente respecto al país de origen. También la marca que tiene el exilio del miedo heredado, del trauma heredado. En varios de los testimonios aparece el miedo a los represores, el miedo a la tortura, a la desaparición, el miedo al terror. Y al mismo tiempo las opciones que pueden derivar en que el hijo de un exiliado pueda construir una doble pertenencia o pueda construir la opción de quedarse en el país de adopción y de sentirlo como propio. No son estas decisiones que pueden definirse políticamente. Y sé que en determinados momentos, lo hemos hablado muchas veces,
La política impregnó tanto nuestra vida que hubo quienes quisieron definir el exilio y el desexilio, el momento del exilio y del desexilio, las opciones del exilio y del desexilio, desde una lógica política. Y eso no se puede hacer, o por lo menos no se puede hacer bien. Exige una elaboración subjetiva, en donde por supuesto de que lo político puede ser un componente, pero no puede ser impuesto. Es una decisión absolutamente personal. Y no solamente de aquellos exiliados directos, sino también de los hijos de. Por eso una de las cosas más entrañables que he visto y que veo en estos testimonios, pero que he visto en México, es la libertad dolorosa con la que muchos hijos de se han quedado en el país de adopción, con la plena libertad y con la plena comprensión de los padres, de los abuelos, aún desgarrados. Después, y esto es algo muy importante, la herramienta del testimonio. Los historiadores tenemos con el testimonio una relación ambigua, compleja, tan compleja como la relación que tenemos con la memoria. Desconfiamos del testimonio, desconfiamos de la memoria, también desconfiamos de los documentos. Somos unos desconfiados. Es que es nuestro oficio. Pero respecto al testimonio, desconfiamos más. Y son las herramientas del oficio. Sin embargo, el testimonio registra cosas que otros documentos no registran. Incluso en el error, incluso en la desmemoria, incluso en la errata, el testimonio vale. Y vale además por algo muy importante. Las víctimas necesitan alguien que les escuche. Y como decía Elie Wiesel, las víctimas terminan por aburrir. No encuentran quien las escucha. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en los tribunales de Nuremberg solamente un sobreviviente de campos de concentración testimonió, uno solo. Y si algo tuvo de positivo, entre otras muchas cosas, el juicio Eichmann en Jerusalén, fue que desató la posibilidad de que muchos sobrevivientes de campos de concentración encontraron escuchas y pudieron generar testimonios que eran muy difíciles de decir, de relatar, de pronunciar. Esto también vale para los hijos de los exiliados. Yo en muchos de los testimonios que leía, era como que sentía la catarsis, era como que sentía la fuerza liberadora de lo dicho. Marisa ha escrito un libro fantástico sobre lo no dicho. Y siempre en nuestro testimonio está lo dicho y lo no dicho. Nunca decimos todo y nunca callamos todo. Pero a veces los testimonios se vuelven tan difíciles que nos pasamos la vida sin decir cosas que necesitamos decir. Y entre otras cosas porque no hay escuchas. El libro es un libro muy hermoso, coincido plenamente en que las fotos forman parte del texto y que no entenderá la belleza del libro y del testimonio quien no se detenga en las fotos. Están cargadas de vida, dicen. No es que complementen, dicen. Son parte intrínseca
del testimonio. Y al mismo tiempo hay una proyección muy latinoamericana, porque ahí, recorriendo los argenmex, a los chilemex y a los urumex, uno por supuesto, sobre todo con los argenmex, aunque cada vez más con los chilemex también, advierte las diferencias con los urumex. Advierte que son tribus que tienen sus diferencias, que viven cosas de manera distinta, pero al mismo tiempo y con la misma intensidad advierte de que todos forman parte de una tribu mayor que indisolublemente es compartida. No se sentiría lo mismo, no se sentirían ciertas complicidades, no podríamos entender testimonios de igual modo que si estuviéramos hablando de hijos de exiliados que formaran parte de otra galaxia. Por eso este libro es un libro realmente disfrutable, es un libro que tiene momentos muy conmovedores, es un libro que nos permite recorrer la historia reciente del país desde un observatorio diferente, es un libro que nos permite, como dice Benjamin, la arqueología de los recuerdos, y que al hacerlo también nos permite eso que es el sueño de un historiador que se preside tal, que es tratar de invitar al lector a que se anime por el otro lado del espejo y que termine, entre otras cosas, encontrándose más a sí mismo. Es un libro del que realmente, Silvia, te tenés que enorgullecer, y creo, y es una virtud, que es un libro muy pero muy mexicano en su diversidad, en la forma en que uno puede sentir los olores, los colores, la multitud, y al mismo tiempo leyendo los testimonios de los urumex uno puede encontrar finalmente también dimensiones intransferiblemente uruguayas. Por eso es un libro múltiple, es un libro plural, se lo recomiendo vivamente y le doy muchísimas felicitaciones a mi querida Silvia. Una presentación no es para estirarla mucho, pero algo quiero decir. En primer lugar, me emociona estar nuevamente aquí, en este hermoso espacio cultural, pero sobre todo porque el espacio cultural lleva el nombre de Vicente Muñiz Arroyo. Vicente Muñiz Arroyo es una de las personas, uno de los factores, un ejemplo del servicio diplomático mexicano, que fue, que es, que será siempre, y sin duda es una forma de orgullecernos por haberlo tenido aquí, por tenerlo presente en México. Para mí, urumex, uruguaya, mexicana, uruguaya, sin saber bien que soy finalmente, no soy de aquellos niños, como queda claro, y como dijo mi niño hoy, pero también llevo más años en México que en Uruguay. Entonces quizá sí, esta tonalidad diferente, estos sabores, estos olores se pueden transmitir a través de las páginas de este libro. Entonces me emociona estar nuevamente aquí y tengo que agradecer por ello al embajador Arroyo, al agregado cultural Domínguez, a la encargada del área cultural desde hace años y años, a Blanca de Francisco,
a todos ustedes por estar y acompañarnos esta noche y por supuesto a los colegas y amigos. Colega hasta el niño, aunque ustedes no lo crean, pero el niño creció. Y a Marisa querida, escritora, profesora de historia, a Gerardo, amigo entrañable también, historiador, y alguna palabra no más, estrictamente alguna palabra. Después de trabajar durante tantos años sobre el exilio, sobre los exilios, claro, llegué a los niños. Llegué a los niños porque siempre vimos el exilio y siempre trabajamos los exilios, digamos, la mayoría de las veces, como un sujeto adulto. Y cuando los exilios son prolongados, son masivos, como los que nosotros vivimos en el Cono Sur, es obvio, no son solo los sujetos adultos. Entonces llegó el momento, quizás llega ese momento cuando se dice, parece que ya está todo, pero no estaba todo. Los exilios son muchas generaciones, muchas. La contemporaneidad sirve, sin lugar a dudas. No tiene que ver con lo cronológico, ya lo han dicho los grandes pensadores, no Silvia Dutrenit, por cierto. Tiene que ver con esa contemporaneidad, sin lugar a dudas. Y bueno, ahí me acerqué al tema de las generaciones y las generaciones de los exilios. Por supuesto, soy juez y parte de alguna manera, no me verán bien mis compañeros, mis colegas del universo de los historiadores. Sí y no, porque quienes trabajamos la historia reciente sabemos de alguna manera que estamos trabajando sobre la historia vivida. Y Silvia es parte de esa historia vivida, y los hijos de Silvia también, y los nietos de Silvia, también de Martín, también lo son. Pero bueno, había que fijar en esa generación que vivió la cotidianidad del exilio, que la vivió y que eran los menores, la minoridad, que a veces no los contemplábamos como sujetos con los cuales compartir todo lo que estaba pasando. De ahí que esa generación, que no termina de llamarse segunda generación, y en esto hay que tener claro, puede ser segunda generación para quienes hablan de segunda generación, tanto los que nacieron en los países de sus padres como los que nacieron en el país de acogida, en este caso México. Pero no necesariamente todos se consideran segunda generación. Hay una diversidad. Cuando uno construye ese lugar de escucha, que fue muy emocionante, muy desgarrante por momentos, terriblemente. La escucha necesitaba a Daniel Gil o a Elsa para que la ayudaran, porque realmente estos niños, aquellos niños, también entraron en un momento de emociones, de lágrimas, de llantos, porque en general no han sido convocados a ser escuchados. Entonces creo que lo interesante de esto, más allá de que haya sido yo quien acerqué el micrófono y quien pensé en esto en particular, creo que lo importante es pensar en todos esos sujetos que han formado parte y que forman parte de esa corriente que es afectada, como decía Marisa, por algo más grande, por un contexto enorme que fue el terrorismo de Estado. Y estos niños, aquellos niños, no recibieron la transmisión en un momento. La transmisión se hizo en una trayectoria, una transmisión que a veces fue verbalizada, pero a veces fue solamente a través de códigos muy contrastantes, yo diría hasta muy locos, absolutamente locos. Este universo, que es un universo y por tanto es algo acotado, yo empecé trabajando con aquellos niños que optaron
por residir en la Ciudad de México y en una zona de la Ciudad de México. México es infinito. Es probable que si yo logro seguir con la investigación, me pueda encontrar otros fenómenos, otras reacciones, aunque ayer conversando con Gustavo me decía, bueno, más allá de todo, y Gustavo está acá y vivió 14 años en España y regresó la semana pasada a México después de 11 años que no iba, y yo me identifico, entonces habrá similitudes y diferencias. Aquí no tenemos, sí, hay grandes rasgos en los cuales uno puede decir hay similitudes, pero también se puede ver a través de las páginas y no necesariamente a través de las experiencias nacionales las diferencias. Eso sin duda, no necesariamente, porque está la contemporaneidad, está ese universo ahí sí muy amplio del mundo exiliar en México y de la cotidianidad mexicana, y eso está filtrado por todos. Entonces, empecé por ahí, esto es lo que van a encontrar en estas páginas, y cuando hablamos de los testimonios y hablamos de la memoria, también hay que decir desde el campo de la historia, no se busca la verdad en estos testimonios, se busca el sujeto y la subjetividad, se busca ver cómo se resignifica ese pasado y cómo se presenta y se narran esas marcas que se tienen. Y creo que eso es muy importante. Cada uno procesa de alguna manera esa trayectoria que tuvo y carga en su mochila, para usar un término muy rioplatense, cargan con esas marcas. Entonces, quizá lo lee otro y dirá, pero esto no es cierto, o recuerdan algún hecho, y esto no era así. Posiblemente no era así, pero ¿qué importa si era así? Es como lo siente el sujeto, y creo que esto sería lo más importante. En fin, para conversar de las distintas generaciones, de aquellos niños, hoy adultos jóvenes, habría mucho para decir. De las huellas que ha dejado el terrorismo de Estado en nuestra sociedad y en las sociedades sureñas también. Sigue habiendo un debe. No está todo escrito, no está todo conversado. Necesitamos muchos escuchas y sí reivindicar el documento, sin duda, el cotejo de las fuentes, sin duda, pero necesitamos que muchas personas sean provocadas para poder, allá, acá y en tantos lados, poder tener un espacio de escucha y poder transmitir qué sienten, cómo se sienten, qué vivieron y cómo ven sus pasos, su trayectoria hacia adelante. Les agradezco a todos, muchas gracias y nos veremos pronto. Como representante de México quiero decirles, muy a la mexicana, mi casa es su casa. No puedo dejar de mencionar a don Vicente Muñiz Arroyo, no puedo dejar de mencionar a los embajadores que décadas atrás reivindicaron el derecho de asilo e hicieron de esta institución una luminosa en la política exterior mexicana, como don Isidro Fabela, que les abrió la puerta a miles de perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, a don Luis Rodríguez, que hace prácticamente una gran excursión de los niños de Morelia, que el general Lázaro Cárdenas abraza y que acoge como un amoroso padre adoptivo. No puedo dejar de mencionar a don Gilberto Bosques, un mexicano ejemplar que dio todo porque miles de europeos salieron. No puedo dejar de mencionar a don Gonzalo Martínez Corvalá. Las naciones pueden tener momentos de luminosidad extraordinarios, pero la generosidad, la solidaridad
con los seres humanos, desterrados, doloridos, perseguidos por la ignominia de la bota del autócrata, pues merecen y merecieron en México una casa amorosa, una casa leal, una casa fraterna. Paradojas de la vida. Mi país también se enriqueció con ustedes. Se enriqueció con la savia y con la vena del exilio español, con filósofos, con músicos, con dramaturgos, con artistas. Se enriqueció con los chilemex, con los ajenmex, se enriqueció con los urumex, que llegaron a darnos a nosotros también una lección de vida. México, si reivindica su inteligencia y su luminosidad, que lo hará, quiere no abrazar, sino abrazarse con sus hermanos latinoamericanos para decir finalmente que somos uno. Esta es su casa, mi casa es su casa.